Muy buenas tardes, queridos hermanos, y bienvenidos otra vez a otra presentación de la teología de la última generación. Y esperemos que el Señor esté con nosotros para recibir una bendición al estudiar su palabra. Pero para comenzar, tenemos una palabra de oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder estar aquí por medio de esta tecnología para presentar tu palabra, tu verdad para este tiempo. Pedimos, Señor, tu presencia, tu ayuda, tu Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde quisiera comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo es que se formuló el plan de la salvación? El plan de la redención. ¿Cuándo es que ese plan llegó a la existencia? Bueno, encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, las siguientes palabras. Aquí dice la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vosotros, vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí encontramos que el plan de salvación fue establecida, formulada, creada, la palabra que podemos usar, desde antes de la fundación del mundo. En las edades de la eternidad pasada, la deidad formuló este plan. Y nosotros conocemos la historia de la caída de Satanás. Él se rebeló contra su creador, fue echado del cielo y llegó a esta tierra. Pero aquí hay otra pregunta que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿cuándo fue que Satanás se dio cuenta de que tal plan existía? ¿Cuándo se dio cuenta Satanás de que había un plan de salvación, un plan de redención? Bueno, él se dio cuenta en Génesis 3, versículo 15. Un texto conocido, la Biblia dice en Génesis 3, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, el Señor dijo a la serpiente, serpiente, va a haber guerra entre tú y la mujer. Y en esta guerra, un día, la simiente va a llegar. Y cuando la simiente llegue, va a haber un gran conflicto, una gran batalla. Y en esa batalla, tú, serpiente, vas a herir el calcañar de la simiente, pero en el proceso, la simiente va a aplastar tu cabeza. En otras palabras, serpiente, cuando la simiente llegue, para ti se acabó. Y es aquí cuando Satanás comenzó a entender por primera vez el plan de salvación.
Y cuando él vio el primer sacrificio que Adán hizo en Génesis 3, Satanás entendió de que ese cordero representaba el segundo miembro de la deidad. Y mientras Satanás escuchaba de este plan, Satanás comenzó a ser estudiante de este plan. Él estudió, analizaba este plan y él vio los símbolos. Y entendió que estos símbolos enseñaban claramente lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué iba a hacer Dios? Dios iba a mandar al segundo miembro de la deidad a este mundo. Y en este mundo, el segundo miembro de la deidad iba a venir y hacer combate contra él en su territorio. El creador, el rey del universo, iba a venir a invadir su dominio, a hacer guerra contra él y rescatar lo que él había obtenido por engaño. Pero mientras Satanás entendió cómo esto iba a ocurrir, cómo Dios iba a hacer esto, él inmediatamente comenzó a atacar el corazón del plan de salvación. Un plan que él odia. Un plan que él quiere destruir y pervertir. Y desde el comienzo, él comenzó un ataque contra este plan y ese ataque continúa hasta este día. Pero ¿cómo es que Satanás hizo esto? Bueno, primero tenemos que hacer otra pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el corazón del plan de salvación? ¿Cuál es el corazón de este plan que Satanás tanto odia y tanto quiere destruir? ¿Cuál es ese corazón de este plan? Bueno, nosotros leemos en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, y hay que ir al versículo 16. Y aquí dice la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Pero aquí está el corazón de este plan. Dios fue manifestado en la carne. Si Dios no se hizo carne, no hay plan de salvación. Si Dios no fue encarnado, el ser humano no tiene ninguna esperanza de ser salvo. El corazón del plan de salvación es que Dios, el Dios creador del universo, Él fue manifestado en carne. Sin eso, no hay plan. Y cuando Satanás escuchó este plan, y él vio el primer sacrificio, él entendió que Cristo iba a ser ese sacrificio. Pero para poder ser ese sacrificio, Cristo primero tuvo que hacerse carne. Tuvo que ser
encarnado. Y ese es el plan, o el corazón del plan de la salvación. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En Juan 1:1, un texto muy conocido, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aún el libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito para enseñar, probar que Jesús es Dios, pero que también es Dios en la carne. Todo el libro enseña eso. Por ejemplo, Juan 5. En Juan 5, versículo 14, dice: después la halló Jesús en el templo y díjole: he aquí, has sido sanado, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacían estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Así que Jesús se hizo igual a Dios porque Él es Dios. Juan 8. Encontramos lo siguiente. Y hay que ir comenzando aquí en versículo 53. Dice aquí: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Y escuchen, dice aquí: Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Quién crees que eres? Y Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Aquí Cristo declaró: yo soy. En otras palabras, aquel Dios que se le apareció a Moisés en el desierto, ese Dios, el que dijo que yo soy el que soy, Cristo dijo: yo soy ese Dios. Y por eso los judíos lo querían apedrear. Juan 10, 30-33 dice: yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedráis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús plenamente dijo: yo soy Dios. Porque era Dios. Vamos a Juan 20. Juan 20:27. Dice: después de la resurrección,
Jesús aparece. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Y noten cómo Tomás respondió. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Todo el libro de Juan enseña que Cristo no solamente es Dios, pero que Cristo es Dios en la carne. Y cuando Satanás se dio cuenta de este plan, él comenzó a atacar este plan directamente. ¿Y cómo lo hizo? Génesis 12. Génesis 12 encontramos el llamado de Abraham. Génesis 12, 1 dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Abraham, vete de tu casa, tu parentela y tu tierra. Ahora pregunta, ¿por qué es que Dios le pidió a Abraham hacer esto? ¿Por qué? La respuesta se encuentra en Josué 24. Josué 24, versículo 2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esa otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ellos servían a dioses falsos y para poder Dios cumplir su propósito por medio de Abraham, Abraham tuvo que salir de la influencia de aquellos que están bajo la influencia de dioses falsos. Pero ahora viene la pregunta muy importante. ¿Qué es lo que se creía de los dioses falsos? Es un concepto que todo el mundo pagano tiene sobre los dioses falsos. ¿Qué se creía de los dioses falsos? Se creía que los dioses no podían vivir en la carne. Porque la carne es pecaminosa, la carne es corruptible, la carne es mala. Los dioses simplemente no pueden vivir en la carne. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Daniel 2. Daniel 2, versículo 10, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el negocio del rey. Demás de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. La creencia pagana es que los dioses no pueden vivir en la carne. Después de la cruz, cuando el verbo se hizo carne, cuando Dios fue manifestado en la carne, después que el evento ocurrió, encontramos otro ataque contra esta verdad que se encuentra en el gnosticismo.
El gnosticismo enseña que Dios solamente apareció en un cuerpo, pero realmente no era Él. Y Juan, él comienza a desenmascarar esta mentira en su epístola. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 22 dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo y niega al Padre y al Hijo. Pero noten que agrega Juan en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, versículo 7, dice, segunda de Juan 7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es engañador y el anticristo. Ahora, hay que ser muy directo esta tarde. El que dice que Cristo no vino en carne es anticristo. Ahora pregunta, ¿quién es el anticristo de la profecía? ¿Quién? En forma directa, entendemos que es el papado, el sistema papal. Pero ¿qué enseña el papado concerniente a Cristo y su carne? Acuérdense, Satanás odiaba el hecho de que Cristo iba a venir a desafiarlo en su territorio y ser victorioso. Y la primera cosa que él hace es causar al mundo pagano entero en creer que los dioses no pueden vivir en la carne, reconociendo que el único Dios verdadero iba a ser precisamente eso. Y cuando lo hizo, cuando Dios fue encarnado y fue victorioso, Satanás ahora tuvo que hacer dos cosas para cubrir su espalda. Número uno, Él nos tiene que convencer que Cristo no vino en nuestra carne. Y número dos, en hacer eso, Él va a demostrar que nosotros no podemos vencer como Cristo venció, porque Cristo era diferente. Tenía otra carne. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, aquí entra un teólogo llamado Agustín, que vivió más de 1500 años atrás, un teólogo muy influencial. Y él inventó dos doctrinas. La primera es el pecado original.
¿Qué es pecado original? En forma muy breve, pecado original enseña que nosotros nacemos pecadores, culpable del pecado de Adán. Somos pecadores no porque pecamos, pero somos pecadores simplemente porque nacimos pecadores. Y el simple hecho de que yo nací, ese hecho me condena al infierno. Ahora, esta doctrina tiene palabras teológicas grandes y se le pones flores y se hace sentir muy bonita esa doctrina, pero cuando le quita todo eso, eso es la doctrina del pecado original. Nacimos pecadores, condenados al infierno. No porque pequé, pero porque nací. Ahora, si esto es verdad, entonces hay un problema. Porque no nació Jesús. Entonces Jesús es un pecador condenado simplemente porque nació. Así que, si el pecado original es verdad, es imposible que Cristo pudo venir en nuestra carne, porque eso lo va a convertir a un pecador condenado. Pues, porque no podemos tener eso, Agustín literalmente inventó otra doctrina que se llama la concepción inmaculada. Y muchos equivocan pensando que eso se aplica al nacimiento de Cristo. Eso se aplica al nacimiento de María. Y enseña que cuando María nació, ella nació sin pecado original. En otras palabras, María nació en la misma condición que Eva tenía antes de pecar. Y entonces, por eso, cuando Cristo nació de María, Él nació sin pecado original, en la misma condición que Adán tenía antes de pecar. Y por eso, no solamente María, pero también Cristo pudieron tener victoria contra Satanás y sus tentaciones. Leo de una enciclopedia católica, dice: María tuvo un verdadero padre, una verdadera madre, como a cualquier otra mujer. Pero ella no contrató el pecado original cuando fue concebida en el vientre, y en esto ella es diferente de todos los descendientes naturales de Adán. Esta doctrina, los fieles siempre la han creído. Es central en la creencia de Nuestra Señora y su triunfo sobre el diablo, su libertad de cualquier clase de pecado y su completa gracia. El pasaje de Génesis 3:15 se aplica a María y es interpretada en el sentido de que ella triunfó completamente sobre el diablo, y para hacer esto, ella tenía que estar completamente libre de los efectos del pecado de Adán. ¿Captaron eso? Así que para tener victoria contra el diablo y las tentaciones, Eva y Cristo tuvieron que estar completamente libres de los efectos del pecado de Adán. Y esto es la razón por la cual niños, infantes, bebés son bautizados
Porque en un tiempo, en la Edad Media, cuando la mortalidad infantil era muy alta, si un bebé de 2 meses muere, ese bebé es condenado al infierno por toda eternidad. ¿Por qué? Porque ese bebé tenía pecado original. Y por eso, ese niño, ese bebé, fue bautizado lo más pronto posible, porque si muere, va a ser salvado. Porque el bautismo quita el pecado original. Todo esto es completamente antibíblico. Herejías. Pero pregunta, ¿por qué es que Satanás quiere completamente destruir esta verdad bíblica de que Cristo vino en nuestra carne? Mayormente por dos razones. Número 1, Él quiere causarnos creer que nosotros no podemos vencer como Jesús venció. Y número 2, para cubrir su espalda. En otras palabras, Satanás no tolera el hecho de que Cristo vino a este mundo en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, e hizo guerra contra Satanás y nunca pecó. Esa verdad es un estorbo para Satanás que nosotros ni nos podemos imaginar. Le molesta. Y para tratar de quedar bien, porque él perdió. Y los que pierden tratan de hacer excusas por la razón por la cual perdieron. Bueno, pues esto pasó, esto lo siguiente pasó, esto pasó. Y para quedar bien, Satanás, él nos causa creer que Jesús no fue completamente como nosotros, pero fue diferente. Y porque él fue diferente, entonces es razonable, aceptable de que Jesús venció, pero nosotros no podemos vencer. Ahora, tenemos que recordar, hermanos, que Cristo vino a esta tierra por más de una razón. Él no vino solamente para morir por nuestros pecados, pero Él vino para contestar las acusaciones, los cargos que Satanás hizo contra Dios delante del universo. Y uno de esos cargos, acusaciones, es que Dios es injusto, porque Él da una ley que es imposible guardar. Pero esto es lo que Cristo hizo en nuestra naturaleza caída. Y esto es un hecho, una verdad que Satanás no puede tolerar. Leemos en Patriarcas y Profetas, Pánico 54, dice: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de ese pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. ¿Para qué vino Cristo? Para vindicar el carácter de Dios.
Y el gran conflicto es alrededor de la ley de Dios. Una ley que Satanás dijo que no se puede guardar. Ahora, hermanos, esto es muy simple. Si nosotros creemos que el pecado es inevitable y que no podemos vencer el pecado completamente, ¿estamos de acuerdo con quién? ¿Con Dios? Estamos de acuerdo con el padre de las mentiras. Mensajes selectos. Tomo 1. 295. Dice: después de la caída del hombre, Satanás declaró que los seres humanos habían demostrado ser incapaces de guardar la ley de Dios. Y procuró arrastrar consigo al universo en esa creencia. Las palabras de Satanás parecían ser verdaderas, y Cristo vino para desenmascarar al engañador. La majestad del cielo se hizo cargo de la causa del hombre, y con la misma ayuda que puede obtener el hombre, resistió las tentaciones de Satanás, así como el hombre debe resistirlas. Wow. Esta fue la única forma en la cual el hombre caído pudo convertirse en participante de la naturaleza divina. Otra vez, si creemos que el pecado no se puede vencer, estamos diciendo que Satanás tiene razón y que Dios está mintiendo. Manuscrito 165, 1899. Dice: en los concilios del cielo se estableció que la cruz fuera el medio de la expiación. Debía ser medio divino de ganar a los seres humanos para Cristo. Él vino a este mundo para demostrar que en la humanidad podía guardar la santa ley de Dios. Hermanos, estas citas son clarísimas. ¿La creemos o no la creemos? Una cita más aquí. Review and Herald, enero 23, 1900. Dice: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos testifican que judío, gentil, sacerdote y pueblos, reyes, gobernantes, todas clases y lenguas fueron representadas en rechazando a Cristo, un hombre que era inocente y contra quien no había evidencia. Él vino a este mundo para vivir la ley de Dios en naturaleza humana. Él vino para testificar a mundos no caídos, a serafín, querubín, ángeles y al hombre, que la rebelión de Satanás contra Dios y su ley está sin fundación y sin excusa, que en su ley Dios ha revelado su carácter. Este carácter Cristo representó por vivir esa ley, por la cual vindicó la ley y demostrando la inmutabilidad de la ley. Esto Satanás no puede tolerar. Él no pudo soportar la idea de que iba a perder todo lo que trató de hacer en el cielo, y en tratando perdió el cielo mismo. Él y sus ángeles malignos se unieron en un compañerismo desesperado con los hombres malos. Ellos resolvieron de usar todo su poder y energías corrompidas para apagar en este mundo la luz de la verdad. El hecho de que Jesús vino en nuestra carne caída, pecaminosa,
y vivió una vida completa de victoria contra el pecado, comprobó que Satanás es mentiroso. Enseñó que los cargos contra la ley de Dios son falsos. Y como cualquier persona consentida, que cuando pierden, ellos tratan de hacer excusas para quedar bien. Satanás inventó excusas. Y mientras Satanás ya no puede quedar bien ante el universo no caído, él trata de quedar bien ante el ser humano, causándonos creer que Dios o que Jesús hizo lo que hizo porque su naturaleza era diferente que la de nosotros, y por lo cual Él pudo vencer, pero nosotros no. Y si creemos eso, Satanás queda bien. Pero hermanos, yo creo que es tiempo que nosotros comprobemos que Satanás es mentiroso. No solamente en creer la verdad sobre la humanidad de Jesús, pero también en vivir la misma vida de victoria que Jesús vivió. La vida de Cristo enseña que se puede hacer por medio de su gracia y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No creamos las mentiras del pecado original. Porque esta cosa aquí de la naturaleza de Cristo viene desde ese entonces. Eso no se encuentra en la Biblia. Y notemos qué tan cuidadoso, qué tan clara aquí es el espíritu de profecía. Deseo Adolescentes, página 32, dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Así que si Cristo hubiera venido como Adán antes del pecado, eso hubiera sido una humillación casi infinita para Cristo. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Wow. Esto es muy importante, porque muchos creen que Cristo, sí, Él vino en nuestra carne, nuestra pecaminosa, pero Él solo tomó las pasiones inocentes. En otras palabras, a Jesús le dio hambre, se cansó, le dio sed, le dio sueño. Pero eso no son los efectos de la gran ley de la herencia. Nosotros recibimos de nuestros padres una herencia pecaminosa. Somos tentados de dentro. Cristo aceptó esos efectos. No solamente que le dio hambre, sed, se cansó, le dio sueño. Él aceptó los efectos de la gran ley de herencia como nosotros. Dice, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Otra cita.
página 92 de Sus Adolescentes. Dice, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Y gloria a Dios por eso. Él nos dio el ejemplo que podemos seguir y tener victoria contra el pecado como Él la tuvo. Y hermanos, yo no sé, pero para mí, eso es buenas noticias. Buenas noticias. Gloria a Dios por esto. Y no entiendo por qué hay tantos conflictos de esto. ¿Amamos tanto el pecado que queremos creer que no se puede vencer? Otra cita. Dice, debe revelarse diariamente la compasión del Salvador. Debe seguirse el ejemplo que Él dejó. Noten. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Y si Cristo no fue tentado, como yo soy tentado, ¿cómo Él me puede ayudar a socorrer? Por eso, hermanos, nadie va a poder decirle a Cristo, Señor, tú no sabes lo que es ser. Tú no sabes cómo es ser tentado. No sé. ¿No? Claro que sí lo sabe. Por experiencia lo sabe. Y por eso Él nos puede socorrer cuando somos tentados. Otra cita. Era en el plan de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y naturaleza del hombre caído. No a medias, pero completamente. Otra cita. En inglés, Our High Calling, página 57. Cristo era sin pecado y no tenía ninguna de las consecuencias pavorosas del pecado, solo con una excepción. Su naturaleza era como la de nosotros. Ahora esto lo creemos o no. Pero si en una naturaleza como nosotros, Cristo venció el pecado, eso indica que nosotros también podemos hacer lo mismo. Dos citas más. Dice, Review and Herald, diciembre 15, 1886. Cubierto en los vestimientos de humanidad, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos que deseaba salvar. En Él no había ningún pecado. Él era siempre puro y sin contaminación, pero aún tomó sobre Él nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos quieren hacer gimnasia teológica aquí y decir, bueno, pues, pero paró solamente con las pasiones inocentes, tuvo hambre, le dio sed, se cansó, le dio sueño, a lo mejor se enfermó con un catarro, una gripa. No.
Pero eso no es lo que enseña la inspiración. Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Él aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Él recibió de sus padres. Y aquí tenemos una cita tremenda. Y esto vamos a, pues, en el siguiente tema, ver algo aquí. Pero aquí dice, cumplidos siglos 607. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Y escuchen, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Wow. Ni en pensamiento pudo Satanás causar a Cristo pecar. Y esa es la condición que la última generación que va a subsistir en el tiempo de angustia, esa es la condición que tenemos que tener. Digo tenemos porque yo creo que realmente el tiempo es corto y vamos a tener esa experiencia. Hermanos, estas citas son claras. ¿La creemos o no? Y es lamentable que la influencia de Agustín ha llegado a la iglesia en la creencia del pecado original, de que Cristo tuvo una diferente carne que nosotros, o que la encarnación lo más fue hasta un punto. Pero eso no es lo que enseña la inspiración. Última cita. Dice, Science of the Times, mayo 28, 1894. Antes del desarrollamiento final de la obra de la apostasía, habrá confusión de la fe. No habrán ideas claras y definitivas sobre el misterio de la piedad. Antes de la obra final de la apostasía, va a haber confusión sobre este tema. Y hoy lo estamos viendo. Pero hermanos, la palabra de Dios, los testimonios son clarísimos. No hay razón por la cual estar confundidos. Cristo es Salvador y nuestro ejemplo. Y por su ayuda y gracia podemos seguir y vivir de acuerdo a ese ejemplo. Que el Señor nos bendiga.